Bien, pues con mucho gusto y un poco de estrés vamos a presentar la presentación porque no me abría, en 3 computadoras no abría y en otra la bloqueó. Llegué aquí y sí abrió, Pero déjenme decirles la historia de esta plática. Esta plática nos la propuso el título, porque muchos de los títulos tienen que ser cortos y concretos. El título trae la característica de aquí Elizabeth, que fue la que me puso el título, y con mucho gusto preparamos la información. Hoy en día está muy de moda hablar del microbioma, y lo que les voy a presentar pues es parte de lo que presenté recientemente en Buenos Aires hace unos 15 días en un evento que hubo sobre probióticos. Sí les voy a ofrecer una disculpa porque la gran mayoría están en inglés. Por supuesto que muchas de estas imágenes y de esta forma pues son explícitas, y vamos a tratar de pues cubrir los objetivos de sensibilizarnos todos con el uso de los antibióticos, puesto que, como se darán cuenta, hoy en día el manejar antibióticos y el destrozar a la flora bacteriana conllevan a tener problemas que se ha visto relacionados con una serie de padecimientos de orden sistémico que da hasta el autismo, enfermedad de Crohn y una variedad muy importante de padecimientos que se han relacionado. Y esta relación viene desde in útero, desde que nace. Hay diferencias con la flora desde que nace por parto, ¿sí? Y por una cesárea. Incluso cambios en la ruptura prematura de membranas después de 4 horas, ¿sí? Y procesos inflamatorios en las membranas. Entonces, todo esto conlleva a que se va colonizando de forma diferente, con diferentes bacterias, todo lo que es el organismo desde la piel. Y pues los voy a invitar a dar un recorrido un poco amplio. Por supuesto vamos a hablar de probióticos, uno de ellos el Lactobacillus LGG. Y bueno, pues vamos aquí, les vuelvo a mencionar, la gran mayoría están en inglés. La doctora Elizabeth me comenta que aquí todos son casi bilingües. ¿Dónde está? Ya se fue, ¿no les digo? Ya se fue. Bueno, entonces vean, la característica del microbiota, y sobre todo esto viene a relacionarse en los Estados Unidos, precisamente porque fue un proyecto muy importante en donde se define muy bien qué características son lo que está en composición de las bacterias desde que empezamos a tomar el seno materno. Hay estudios en donde se está viendo que incluso la transmisión del VIH sucede por estas condiciones de los receptores que hay, pero sobre todo es el impacto del balance. Este punto es muy importante porque el equilibrio del crecimiento de las bacterias, y ya van a ver que hay un orden específico en estas bacterias, va a traer como consecuencia que muchos de los investigadores y sobre todo la microbiota intestinal va a condicionar cambios importantes a nivel de endocrino, a nivel de inmunología y de todo esto. Y precisamente al ver este vínculo que se ha presentado, parte de este proyecto muy importante que en los últimos años se ha dado mucho apoyo en los lugares donde tienen la posibilidad económica, es precisamente para ver las características de las secuencias de los genomas a nivel microbiológico de las bacterias, y que sobre todo han venido a desarrollar estas nuevas tecnologías y los análisis computacionales, y visto sobre todo por los institutos prácticamente de investigación a este proyecto del genoma en los Estados Unidos. Y parte era la identificación y la caracterización de los microorganismos que se encuentran asociados en los humanos y que traen como consecuencia un proyecto tan importante como fue la descripción del DNA en su momento hace algunos años. Pues vean ustedes la distribución bacteriana por el sitio corporal,
Muestra aquí este tipo de bacterias que vamos a ver cada uno de nosotros y son parte de los resultados que se han descrito, sobre todo desde el punto de vista de la colonización bacteriana. Es decir, si ustedes pueden observar desde que nace un producto, vamos a tener una colonización de forma inmediata desde la piel, que empieza a tener el contacto, y vamos a ver qué porcentajes son los que vamos a poder observar aquí. Vean ustedes que tenemos la piel, tenemos la cavidad oral, incluso empezamos a administrarle al producto el calostro, pero vean el tracto gastrointestinal cómo ocupa hasta un 29% el porcentaje de lo que son la cantidad de gérmenes. Y hay una situación muy interesante, como hay un artículo que revisamos y traigo la cita, en donde cómo esta población bacteriana intestinal se ha relacionado a padecimientos sistémicos en otros niveles, unas cosas muy interesantes que vamos a demostrar. Y vean cómo posteriormente parte de estos órganos y sistemas, revisando, la Organización Mundial de la Salud describe en una revisión en el año 2015 que casi el 30 al 40% del uso de los antimicrobianos son innecesarios, tanto en el niño como en el adulto. Y parte de esto es precisamente los padecimientos en donde más se abusa del uso de los antimicrobianos, es el tracto gastrointestinal, las diarreas, ¿sí? Sigue el tracto urogenital y las vías respiratorias, son las que principalmente causan el abuso de los antimicrobianos. Y la otra situación es la presencia de fiebre. Sabemos que la fiebre per se puede ser un dato, como ya lo escucharon precisamente con un padecimiento como es Kawasaki, y como tenemos otros padecimientos no infecciosos, son el motivo la temperatura. Pero algo también que les hace muy importante es la presión del paciente o de la familia. Hay unos estudios muy interesantes en donde mencionan que tarda más hasta 45 minutos en este artículo en convencer a la familia de no usar antibióticos en los 3 minutos a 5 de llenar una receta. Entonces, si se dan cuenta, un patrón cultural que tenemos nosotros los latinos en general es el abusar del uso de los antimicrobianos, y parte del objetivo de la plática del día de hoy es que va a condicionar que en un momento dado haya uso de antimicrobianos a temprana edad, con un cambio radical en el microbioma, con una consecuencia importante a nivel sistémico, y que de esta manera tenemos que pensar nosotros los pediatras y los que atendemos recién nacidos y pequeños niños, e incluso no olvidar el ambiente en donde la gran mayoría de los pacientes que acuden al consultorio, papá y mamá trabaja, condicionando que haya un aumento importante de las guarderías, estancias infantiles, CENDIS, IMSS, y de estas condiciones también va a alterar desde el punto de vista de la infección los contagios más frecuentes, como son vías respiratorias e intestinales, y que por supuesto va de la mano con el esquema de vacunación, que todo va siendo las 3 partes importantes que tenemos que conjugar, que es el huésped, el tipo de huésped que vamos a tener, con las características muy propias, si es inmunocompetente o si es inmunocomprometido, la interrelación que va a tener con el ambiente. El ambiente no es lo mismo tenerlo que haya nacido en una comunidad, o que este producto haya nacido en un parto, o un ambiente como una guardería, un asilo. El ambiente es diferente. Entonces ya vemos el tipo de huésped, el ambiente y el microorganismo, llámese virus, hongo, parásito, bacteria, son los 3 aspectos que se tienen que interrelacionar para de ahí tomar en cuenta cómo va a comportarse, con qué va a pelear el organismo de acuerdo a estos 3 aspectos: germen, huésped y el ambiente. Y de esta manera vamos a poder observar cómo el comportamiento del microbioma va a ser desequilibrado, y dentro de 8 días voy a Ensenada y vamos a hablar de otro capítulo, de otro tema interesante que viene, que se llama disbiosis, que precisamente lo vamos a ver adelante, es el desequilibrio de esta flora y qué es lo que está conllevando a poder tener alteraciones sistémicas. Vean entonces, los microbios prácticamente tienen la posibilidad de aportar genes responsables en la supervivencia humana,
como podemos prácticamente observar aquí. Sobre todo se estima que los genes codificadores de estas proteínas bacterianas son 360 veces más abundantes, ¿sí?, que los seres humanos como tal, ¿sí?, que los genes humanos. Esta información codificadora de las proteínas en las bacterias es más importante y abundante que en los genes humanos. Las actividades metabólicas microbianas, como son, por ejemplo, prácticamente el metabolismo de grasas, de proteínas, no siempre es muy parecido, pero los componentes son muy variados y de acuerdo mucho a lo que se ha descrito de las proteínas, de los genes codificadores de estas bacterias. Entonces, realmente hay que tomar en cuenta una pequeña imagen de lo que es la microbiota a nivel intestinal, y de esta manera estamos pudiendo observar cómo es un microambiente, y que de esta manera vamos a ver cómo prácticamente va a ser dinámico todo este tipo de condiciones de flora bacteriana, en donde no nada más es una, sino son varias las que van a estar presentándose aquí, y no nada más a nivel gastrointestinal, que es uno de los más importantes. Vamos a ver un artículo más adelante en donde la superficie que se está utilizando cuando tenemos padecimientos infecciosos simplemente a nivel de rinosinusitis, a la superficie que involucra los pulmones, y van a ver que es impresionante cómo es la superficie que representa para cada uno de estos. Vean, estas microbiotas vamos a tener aquí, como pueden observar, principalmente boca, faringe y el sistema respiratorio, que nuestro pequeño producto es lo que va a hacer empezar a alimentarse, a colonizarse en la piel al respirar, que inmediatamente vamos a tener esta colonización con estos gérmenes que vamos a ver desde los Streptococcus salivarius, y vamos a ver aquí prácticamente un aspecto que no me van a dejar mentir, que muchas veces nos regresan al niño lactante que porque tiene cándida en la garganta, y que no lo van a dejar pasar a la guardería hasta que se le dé tratamiento, porque en el cultivo de exudado faríngeo le reportan cándida. Uno lo revisa y no tiene nada de cándida, no tiene las placas cuando tenemos una justificación clínica. Pero como el cultivo dice que tiene cándida, no lo dejan entrar a la guardería si no se le da su tratamiento. Y lo mismo pasa como si cada año fuera a cambiar el grupo y el RH, porque cada año le piden el grupo y el RH en algunas escuelas. Entonces, hasta llega el momento, y tienen que recordar que perfectamente desde las 4 primeras horas en la que nace el producto puede empezar a haber cándida a nivel de la faringe. Entonces vean los neiserias, todos estos, sobre todo vean boca, faringe y el sistema respiratorio. Esto me trae a recordar tuve la oportunidad de dar clase de bacteriología y parasitología en la Facultad de Medicina casi 20 años, y pues uno de los temas comunes sabemos bien que es flora normal. Un capítulo de bacteriología es flora normal, y cuando pasamos visita les comento luego a mis residentes, oye, a ver, díganme ahorita, para poder nosotros saber utilizar antimicrobianos, tenemos que saber empíricamente qué gérmenes vamos a tener en la piel, en la cavidad oral, en los anaerobios, etcétera. A ver, ¿dónde tienen en este momento, les digo a los muchachos, de grupos pseudomonas en su organismo? Esa misma pseudomonas que si brinca una unidad de cuidados intensivos neonatales nos puede estar condicionando brotes importantes de sepsis. ¿Dónde tienen pseudomonas en este momento? Pseudomonas, no tricomonas, pseudomonas, les aclaro. Entonces se ponen a pensar y bueno, ya empiezan a decir, pero bueno, en este momento tenemos en el oído pseudomonas y perfectamente viven con nosotros y están con nosotros sin problema, sabiendo que tienen mecanismos de virulencia y patogenicidad, pero no se encuentran en el ambiente como debe de ser. Muchas de estas bacterias que ustedes ven aquí son bacterias sumamente patógenas y agresivas, pero se mantienen controlados, ¿no? Entonces, de tal manera que recordaremos esa clase de la flora normal, pero vean definitivamente que las bacterias, como ustedes pueden observar, yo creo que atrás no se ve muy bien, pero me creerán que el sistema gastrointestinal es el que tiene más bacterias, aquí tiene más de 10 a la 12, ¿sí? Sobre todo aquí vamos a ver de los grupos de los bacteroides, los bacteroidetes, y vamos a ver más adelante las otras familias, y vemos, no dejamos de mencionar la piel,
con el estafilococo epidermidis y con con todo lo que son los a nivel de la piel, tracto urogenital con los Corynebacterium, Lactobacillus creaptus, Candida albicans también, y en general a nivel de los epitelios. Y parte de los artículos que les voy a presentar vienen precisamente en la mucosa. Es el tipo de la barrera y los hallazgos importantes que hay de la mucosa. Y efectivamente, vean, no nada más hay bacterias, hay hongos, hay virus e incluso hay parásitos que van a vivir todos en un estado de equilibrio. ¿Y qué es lo que prácticamente se han venido? Muchas veces, fíjense, dentro de lo que es el microbioma y que se ha podido cultivar y estudiar, hay alrededor de un 25, un 30%, y solamente lo que se ha podido comprobar, de tal manera que si nosotros vemos qué es lo que ha pasado con el resto, hay principalmente estos autores han podido tratar de identificar todavía, pues van por aquí, realmente les falta gran exploración y revisión de todos estos, porque hay mucha esperanza de que, conociendo muy bien las funciones sistémicas del microbioma, se puedan manejar algunos tipos de cáncer, el autismo, padecimientos ulcerativos crónicos a nivel del aparato digestivo. Y bueno, traen muchas esperanzas. Vean, esta imagen es del filum, ¿sí? Del 80 al 90% de todas las bacterias que están en nuestro organismo provienen de dos familias principalmente. No son los Hernández, ni son los Rodríguez, ¿no? Ni los González, ¿no? Vean, principalmente vienen de los bacteroidetes, un 20, un 40%, principalmente anaerobios. Y el otro que vienen, el 60 al 80%, son los firmicutes, ¿sí? Son de donde proviene la gran mayoría, fíjense nada más, de los firmicutes, del 60 al 80% de los millones de bacterias provienen de este filum, de esta rama, y los anaerobios principalmente de los bacteroidetes. Vean, de estos firmicutes del 60 al 80% vienen los Clostridium, ¿sí? Aquí vienen Clostridium, de este lado y de este lado. Y aquí viene un representante que se darán cuenta que hoy también de moda están los trasplantes fecales, ¿sí? Vean ustedes cómo está el fecal, es el Faecalbacterium prausnitzii. Esta es una de las bacterias de las que se están teorizando efectos importantes con el grupo de los lactobacilos. Acá están los enterococos, los streptococcus thermophilus y los lactobacilos, del cual muchos de estos probióticos son los que están actualmente como los lactobacilos que ustedes conocen en el mercado, estos probióticos con actividad, como ya saben ustedes, y existen otros más. Aquí vienen los otros bacterios, y de esta manera vamos a encontrar cómo las grandes familias vienen sobre todo de estas dos ramas. Ya vemos entonces los firmicutes del 60 al 80% y los bacteroidetes del 20 al 40%, principalmente son los anaerobios gastrointestinales los que vamos a encontrar nosotros ahí. Y vean, vamos a así rápidamente cómo van a tener efectivamente todas estas bacterias funciones tanto metabólicas, y de ahí recordaremos nuestras clases de bacteriología, donde vemos que muchas de estas bacterias tienen tanto funciones adecuadas, benéficas, y otros como funciones peligrosas, ¿verdad? Vamos a tener funciones metabólicas. Vean la combinación y la producción de vitaminas que vamos a tener siempre y cuando tengamos un aporte adecuado de nutrición. Y esto conlleva que si tenemos un estado, ahora sí, constante de desnutrición, pues no vamos a tener una buena respuesta de todos modos inmunológica. Vean estas funciones que vamos a encontrar en el microbioma. Aquí la producción de inmunoglobulinas, las funciones de la colonización, estos mecanismos de que la naturaleza nos defiende con productos. Las mismas bacterias producen metabolitos o enzimas que ya van a ver más adelante, con actividad de defensa, ¿sí? Por sí misma. Los mismos estreptococos que tenemos en la garganta condicionan, y vamos a tener funciones metabólicas, funciones de protección y funciones estructurales, en donde todo en equilibrio van a mantener un estado de ahora sí que de salud a nuestros pacientes. Vean nuevamente la función metabólica, intestinal,
sí, gastrointestinal, e incluso se ha visto y se ha reportado cómo hay actividad conductual, y muchos de estos precisamente, incluso hay teorías en donde viene a hablar sobre todo de la anorexia con los famosos pandas a nivel de la garganta. Y vean que a nivel de conducta vemos esta conectividad, el dolor, la percepción del dolor, la ansiedad y algunas alteraciones de anorexia nerviosa que se han presentado por productos de los estreptococos a nivel de la garganta. Hay artículos muy interesantes de las pandas, que son partículas que condicionan esto, y como se darán cuenta, equilibrio a nivel de los huesos, y vamos a tener muchas actividades, sobre todo tomando en cuenta este tipo de condiciones, en donde una de las características de los probióticos es que una característica es que tienen la posibilidad de colonizar, de tener una actividad benéfica para el humano. Y esta es la definición que vamos a tener sobre todo para un probiótico, que va a ser aquel producto o microorganismos que pueden ser bacterias, pueden ser hongos, y que van a tener levaduras, pero sobre todo una característica que va a diferenciar entre uno y otros probióticos es la cantidad. Vean la cantidad que se va a administrar en adecuados, ¿sí? Y vamos a hacer que van a conferir todos efectos benéficos para el huésped. Entonces eso es muy importante tomar en cuenta, que estas imágenes que ven debe de tener una característica cada probiótico de poder tener esa adhesión, ¿sí?, al aparato digestivo principalmente, para poder llegar de forma adecuada, pasar lo que es el muro importante del pH ácido, pasar este pH, llegar al intestino, ¿sí?, tanto al duodeno, al yeyuno, tener estos mecanismos de adaptación, de colonizar, de seguir creciendo, y todavía a lo largo de varios días seguir creciendo para tener una protección no de 4 o 5 días como habitualmente son los tratamientos, sino que vamos a tener esa aplicación, se instalan, sobreviven, crecen, y 4 o 5 días todavía vamos a tener excreción de estos microorganismos. Entonces, esto es parte de lo que vamos a encontrar, de las características que debe de tener estos probióticos. Por supuesto, el pH ácido y las sales biliares que vamos a tener que nosotros también pasar sobre todo. Y vean, en los últimos años, vean, esto es cómo ha venido a incrementar la búsqueda de los probióticos y los microbiomas, incrementando mucho la posibilidad de poder tener este tipo de problema. Vean, aquí, como ya les mencionaba, es una imagen de lo que es a nivel intestinal, este tipo de microbioma, de características de las bacterias. Y vean, esta letra, esta palabra y esta imagen nos explica mucho lo que está sucediendo en los últimos años, y mucho de lo que van a ver aquí, sobre todo, vean los agentes, muchos de los medicamentos y el equilibrio que debemos de mantener, sobre todo para poder tener un estado saludable. Y estas son algunas de las características. Vean ustedes, disbiosis sobre todo, aquí es lo que va a alterar el equilibrio de nuestra flora bacteriana innata, sobre todo, como ya les dije, por el uso de los antimicrobianos, la resistencia de los antimicrobianos. Vean, no nada más antibióticos, algunos otros medicamentos que involucran la motilidad intestinal o el pH también van a afectar padecimientos crónicos y simplemente la vida moderna. ¿Cuántos de nosotros? A mí me pasa luego que de repente estoy como a las 3, 4 de la tarde y no me acuerdo si ya almorcé, si ya desayuné, si ya comí. Hablo a la secretaria del consultorio, pídete una pizza porque no he comido. Y si pregúntale a los demás, de veras, no comemos luego. Y estas condiciones de la vida moderna, quienes no dejamos de tomar café. Yo sin café matutino no funciono. O sea, mi secretaria ya lo conoce, ya mi café. En la noche también café. Todas estas condiciones favorecen que haya alteraciones de la flora bacteriana. El estrés, ¿cuántos tenemos colitis nerviosas? ¿Sí? Va a llegar la suegra y nos empieza a molestar. Entonces, de alguna manera las condiciones alteran este equilibrio, y no nada más, como les mencionaba, antiinflamatorios, antiácidos, algunos potenciales del sistema inmunológico, de tal forma que van a condicionar que haya una pérdida de este tipo de equilibrio comensal. Vamos a tener factores que pueden ser estos y que van a perder un equilibrio, condicionando lo que es la disbiosis, y vamos a tener, incluso se ha visto que esta disbiosis, para los que tenemos ya una carga genética de diabetes, vamos a poder tener facilidad para septicemia, diarrea, obesidad, diabetes, enfermedad del hígado, y
Hoy en la mañana tuve la oportunidad de platicar en el centro de convenciones, hablando de VIH, de la transmisión perinatal, con los médicos generales. Estaba lleno el auditorio, casi 800. Hablamos sobre la transmisión materno-infantil. Y después de mí siguió un cardiólogo, ¿sí? Y el cardiólogo precisamente me comentaba que mucho de lo que le platiqué, el tema que tenía del microbioma, me dice, hay muchas teorías que las arritmias y los problemas cardiológicos están también expensas. Vean, aquí está, enfermedad cardiovascular, por esta alteración. Eso es otro de los objetivos que me encomendaron, los efectos sistémicos de las alteraciones del microbioma. Aquí está, para que te dé cuenta que sí leí. Entonces, efectos sistémicos del microbioma y que esto va a condicionar. Y vean, simplemente ustedes pueden ver qué tan amplio. Vamos a ver, mírense, eczema, enfermedad tópica, y aquí hay algunos inmunólogos que conozco de muy buena cepa. Y vean, ya teorías precisamente con el uso de los probióticos para padecimientos como la psoriasis. Para padecimientos, fíjense qué interesante, hay estudios en donde se le está dando a la mamá durante el embarazo probióticos. Nace y resulta que le va mucho mejor que al hermanito con los padecimientos atópicos, alérgicos, que a los otros, ¿no? Pensamos que son los probióticos, y sí hay estudios donde se ha demostrado, pero vean toda la relación, los padecimientos inflamatorios crónicos, ¿sí? Clostridium, obesidad, sobrepeso, autismo. ¿Cuántos pacientes? Yo he tenido un incremento importante de pacientes con autismo y que le achacan a la vacuna, al mercurio. Bueno, finalmente las dietas sin gluten, aquí que tenemos chipilo y mucho gluten y alérgicos al gluten, también se basa en que aquellos con estas condiciones se ha relacionado con el autismo, diabetes y, como les mencionaba, hasta con las teorías del manejo de cáncer. Todos son efectos sistémicos grandísimos que muchas veces van a ser condicionados por los antibióticos que llegan y barren la flora. Entonces, esto es muy importante tomar en cuenta. No se diga, también hay teorías de lupus eritematoso sistémico en donde se han involucrado. Vean esta otra imagen en donde vemos cómo los componentes que se están involucrando para la barrera, estos alteraciones, vamos a ver algunos de estos actividad que vamos a tener en diferentes aspectos, desde la lámina propia, la mucosa, las barreras que vamos a tener nosotros para poder definir muy bien cómo están los enterocitos y las células M condicionando este tipo de evidencia. Vean, vamos a tener, como les mencionaba, llegan y barren los antimicrobianos esta barrera, y vamos a ver cómo precisamente todos estos factores, el estrés, ¿sí? Vamos a tener los alimentos chatarra, gérmenes, virus, bacterias, medicamentos, antibióticos, infecciones, todos estos tipos de eventos van a condicionar una respuesta inflamatoria a cada uno de nosotros como huéspedes. La raza de bronce es muy resistente y cada uno de estos comportamientos es diferente de acuerdo al grupo étnico y el tipo de alimentación. No es la misma alimentación la que tienen los esquimales a los que tienen aquí nuestra gente de Cholula y la gente de otros sitios. Es diferente y también va a afectar precisamente con los alimentos este tipo de proceso inflamatorio que va a favorecer todos estos mecanismos, ya sean, esto no es un espermatozoide que me decía yo, no me decía, este es una bacteria con flagelo, porque me como, ay doctor, ¿y qué hacen los espermatozoides ahí? Le digo, te estás proyectando, amigo. Pero bueno, entonces sí, de tal manera que son condiciones del ambiente, virus, alimentos, procesos inflamatorios, y de esta manera vamos a tener que el proceso inflamatorio que está, y aquí viene la base también de lo que es la acupuntura, Ustedes no se han preguntado por qué cuando nos tronaban el empacho se quita la diarrea. Fíjense, una vez estaba en el radio y me preguntaron eso. Yo le decía a mi abuela, la mamá de mi papá, pues nos tronaba, ¿no? Y muchos de nosotros, díganme quién no, les tronan el empacho. Hay diferentes técnicas y hay un artículo muy interesante también que lo hicieron en el Hospital Infantil de México, en donde ven las diferentes características de tronar el empacho en el norte, en el centro y en el oriente del país, y resulta que en algunos lugares el famoso pan puerco, esto que se utiliza para, contiene mercuriales, y en algunos desarrollaron insuficiencia renal por mercurio. Pero la cuestión es que hay una estimulación de los complejos nerviosos, de estos plexos nerviosos en la espalda, que llegan y están conectados al intestino.
y de tal manera pues que afecta esto a la movilidad, y esto condiciona precisamente parte de que vaya una disminución de las diarreas, ¿verdad? Siempre y cuando no suceda como la abuelita, que el otro día me comentó en el consultorio, un recién nacido de 8 días de vida que estaba evacuando cada que comía seno materno, y la abuelita, ¿sí?, le dio dos o tres cucharadas de aceite de ricino para que se purgue, porque el niño ya tenía diarrea, ¿no? Entonces imagínense nuestros patrones culturales. Bueno, todo esto va a condicionar que haya una inflamación sistémica y una deficiencia de acuerdo a las características genéticas de cada uno de nosotros para que se manifiesten los problemas. ¿Qué otra condición aquí podemos observar que se me olvide? Pues no, prácticamente va a ser el aumento de la permeabilidad intestinal y todo eso. Vean, en esta imagen que también, aquí hablando sobre todo de uno de los gérmenes de las bacterias que nos conlleva, es del Lactobacillus rhamnosus GG, que junto con el Saccharomyces boulardii, principalmente este es el que ha rebasado dentro de estos aspectos su actividad, sobre todo en diferentes efectos a el uso de las diarreas en este producto. Vamos a ver que dentro de las evidencias del uso de los probióticos en diarreas van a ver cómo son las más importantes, tanto Saccharomyces boulardii como LGG, con las diferentes condiciones clínicas, y van a ver aquí cómo prácticamente tienen efectos y mantenimiento, de tal manera que el uso de los probióticos en la actualidad, el Lactobacillus rhamnosus GG, se utiliza sobre todo en la diarrea aguda asociada a los antimicrobianos, número 1. Se utiliza principalmente también en aquella diarrea que puede estar condicionada en un momento dado por estrés, ¿sí?, diarreas, y bueno, va a haber sobre todo las diarreas agudas. Aquí podemos ver cómo el Saccharomyces boulardii, el LGG y los estudios, sobre todo donde están prácticamente en equilibrio y autorizados, que son para diarrea, para los procesos inflamatorios crónicos. Vean, también aquí se están utilizando estos lactobacilos, que recordarán que dentro del filum los lactobacilos provienen precisamente de estos grandes componentes que van a colonizar los intestinos. Vean aquí nuevamente, vemos en otros estudios, todos estos prácticamente con este tipo de evidencia, vamos a tener cómo van a estar involucrándose en estas actividades. Vean acá, incluso hay algunos protocolos para enterocolitis que han utilizado estos tipos de gérmenes. Tuvimos recientemente en el instituto en gastro unas, sobre todo dentro de las condiciones de Saccharomyces boulardii, que es una contraindicación cuando hay catéteres, y tuvimos un par de casos con sepsis por catéteres con Saccharomyces boulardii. Vean aquí la utilización de estos probióticos en alergia, ya les habíamos mencionado. Vemos cómo se ha involucrado con rinitis alérgica, con dermatitis atópica, con psoriasis y con alergia a las proteínas de la leche. Vean aquí nuevamente cómo el LGG ocupa un lugar muy importante en estas condiciones. Aquí son los mecanismos de defensa que se han podido corroborar bien y de actividad que tienen estos probióticos, y vamos a ver más adelante cómo está involucrándose. Es un bacilo gram positivo, lactobacilos prácticamente, y está descrito muy bien su actividad precisamente en contra de los gérmenes habituales. Aquí hay estudios que, como podrán verse, incluso con rotavirus, ¿sí?, con rotavirus, y tenemos una respuesta sistémica inmunológica de protección contra este tipo. Estudios utilizando placebos, se ha visto cómo llega la actividad a tener aquí la expresión de protección con los gérmenes LGG, llega a la cavidad, se colonizan, y vamos a tener una actividad muy importante de protección contra los rotavirus y con los virus. Aquí nuevamente vemos cómo se instalan a la flora en un desequilibrio con la diarrea aguda, y de esta manera vamos a tener actividad muy propia sobre el metabolismo de este tipo de enterocitos, y de esta manera vamos a tener cómo vamos a poder escribir. Mi buen amigo Luis Bermúdez, que se encuentra en Francia, precisamente no olvida sus raíces, y pudo ver que en el famoso pulque también tenemos la descripción de estos enemas a nivel prehispánico, y vean cómo el pulque también ya se ha identificado, estos procesos probióticos de cepas con efecto antiinflamatorio del pulque, y que se darán cuenta que también nuestros aztecas utilizaban este tipo de productos, como se darán cuenta nuestros famosos búlgaros, que en todas las familias también se llegan a utilizar.
Y bueno, vean ustedes cómo son los efectos que pueden llevar. Aquí nada más para que vean que es los probióticos, sobre todo cuando hay diarrea asociada al uso de antibióticos. El LGG es el más actualizado, que es lo que se ha visto también, estos probióticos, sobre todo que son productos que se van a instalar cada vez más en lugar de los antimicrobianos para que mantengan precisamente este equilibrio en lo que es la regulación de la inflamación, y vamos a tener este desequilibrio con la famosa disbiosis. Vuelvo a insistir, si tenemos un proceso inflamatorio crónico y de acuerdo al genoma que traigamos nosotros de información, va a haber esa interrelación con el ambiente, la carga genética y el equilibrio intestinal que va a conllevar estos efectos sistémicos que vamos a tener nosotros como consecuencia, padecimientos que se van a ir desarrollando, y de esta manera vamos a tener que tomar en cuenta cómo se va analizando este tipo de información. Vean ustedes lo que les mencionaba, Faecalibacterium prausnitzii como un efecto antiinflamatorio, en donde se ha visto en enfermedad de Crohn qué tipo de actividad. Vean aquí cómo se ha descrito el desequilibrio con estos gérmenes a nivel fecal, mismos bifidobacterios y lactobacilos, y aquí vemos lo que es el Faecalibacterium, y vemos este tipo de desequilibrio, cómo ha desarrollado y se ha encontrado en la enfermedad de Crohn, y se ha probado perfectamente con estos autores en el síndrome de colon irritable y colitis ulcerativa con buenos efectos sistémicos que, como podrán darse cuenta, van a tener actividad sobre todo antiinflamatoria. Y vemos aquí que desde el punto de vista de las citoquinas y los antígenos vamos a poder evaluar muy bien esta actividad con virus que llegan o se quieren instalar prácticamente en las barreras de lo que son las mucosas. Hay que recordar, estos son los efectos que vamos a encontrar sobre todo con el equilibrio de estas bacterias, de tal manera que vamos a ver científicamente este tipo de modo de acción, ¿sí? Los efectos van a cambiarse de uno de otro por los mecanismos de acción descritos. Esta homeostasis intestinal va a compensar que no tengamos que utilizar principalmente antibióticos. Este es el futuro, ¿sí? El futuro va a ser la disbiosis para manejar padecimientos como el autismo, el dolor, sobre todo crónico en diferentes niveles, la obesidad, la diabetes y los padecimientos alérgicos, condicionando esta intervención de los probióticos junto con el tratamiento habitual de la microbiota y sobre todo para mantener un estado saludable adecuado. Esta es la estructura, el equilibrio, el ecosistema, ¿eh? Para que podamos nosotros tener este ecosistema y tener una regulación muy adecuada de esta imagen, vamos a tener que tener en cuenta que las características cuando nazca nuestro producto tienen que ser las mejor controladas. No es lo mismo que nazca en nuestra clásica forma natural que en el agua, ¿sí? No sé si aquí ya en Puebla haya también nacimientos en agua, que es muy interesante discutir por qué en agua y por qué no como habitualmente. Vean, aquí tenemos, como les decía, este segmento, más de 10 a la 14 especies, sobre todo a nivel intestinal, el segmento más importante e intenso, cambios desde lo que es la edad, ¿sí? La flora bacteriana no es lo mismo en los pequeños que en los adultos ya mayores, los cambios que vamos a tener y el comportamiento de esto, el equilibrio que ya les mencionaba, ¿sí? Bacterias potencialmente agresivas, ¿sí? Y vamos a tener beneficios que todos sabemos, pero que muchas veces se pierde, ¿sí? Se pierde este estímulo por muchas condiciones. Vean, ¿cuántos de estos niños andan peleando, se andan comiendo un sobrinito, las cochinillas, estas bolitas que tronaban como chetos? Pues eran cochinillas las que tomaban, ahí están, o al revés, nos descuidamos y ya está, ¿eh? Así se hizo la influenza porcina, ¿no? Vean, se pierde el equilibrio entre lo que consume y bueno, pues este equilibrio que ya vemos en el microbioma, pues vamos a tener la diarrea, que no perdona tampoco. Y aunque hay muchas formas, ¿sí? No es lo mismo un Mercedes-Benz a un Zurito, a un Volkswagen, un Bochito, ¿sí? Traen llantas y lo demás. Hay diferencias entre cada uno aquí. Algunas tenemos cierta predisposición a algunos otros modelos diferentes que son distintos, y aquí vemos las características de esta flora comensal o microbiona, la interrelación con la flora patógena, estos gérmenes que vamos a poder evaluar con actividades aquí con la salmonela, ¿sí? Y vemos cómo se colonizan con estos probióticos. Acá vemos el LGG y sus efectos gastrointestinales, que son la regulación de la inmunidad intestinal, tratamiento de coadyuvante en diarrea aguda, ingesta de antibióticos y que hay producción por medio de la inhibición competitiva de estas bacterias. Ya les mencionaba,
¿Cuántos de nosotros hemos estado en la sala de parto y cuántos aquí en el agua, que está mucho de moda? Estas son las membranas, los epitelios, diversos epitelios, en donde vamos a empezar a tener este tipo de eventos. Ya vamos a acabar. Nada más vamos a ver estos unos artículos muy importantes. Este es de Steven Sands, en donde vemos cómo precisamente nos dan aquí un panorama muy importante de la respuesta de las mucosas, ¿sí? Y vamos a ver aquí, vean, este es el efecto del tejido linfoide contra el mintos, bacterias. Vamos a tener esto, respuesta contra la interleuquina 25 y la 33, principalmente contra los helmintos. Y vemos cómo va a despertar este tipo de respuesta, sobre todo de inmunológica. Aquí vemos otro muy interesante también, sobre todo en el aspecto de las alteraciones tanto físicas de la mucosa, y qué es lo que nos demuestra este artículo muy importante, cómo vamos a tener efecto sobre todo del moco y algunos péptidos antimicrobianos que producen estas barreras, estas membranas, con un control del equilibrio nato por la producción. Vean qué interesante este otro artículo, donde vemos cómo son los mecanismos que va a llegar tanto las bacterias, algunos con flagelo, algunos van a producir enzimas que van a lesionar estos enterocitos, y estos enterocitos van a también provocar algunas de estas bacterias enzimas que pueden activar o pasar esta barrera, la célula M, los enterocitos y algunas de las producciones de moco, esa diarrea con moco que vamos a tener, y son los mecanismos con toxinas y todo que vamos a tener como mecanismo un equilibrio cuando tenemos el microbioma o todo normal. Estos péptidos van a estar activando aquí, pasan acá a la membrana y tenemos un efecto muy importante. Entonces vean el otro aspecto, el rol, vean, de la microbiota en el paciente, en el huésped con una respuesta inmune. Muy interesante también esto, donde vemos cómo aquí el comportamiento, llegan las bacterias a nivel de la mucosa y de las membranas, y aquí la respuesta inflamatoria que cada uno de nosotros tiene que despertar para que tengamos un equilibrio y una autolimitación de estas diarreas. Aquí vean otras bacterias que llegan aquí a lo que es prácticamente a la microbiota, y ven la respuesta inmunológica para tener una homeostasis saludable y el proceso inflamatorio agudo con la respuesta propia de cada uno de los huéspedes. Aquí vemos nuevamente cómo el antibiótico, la dieta, el medio ambiente, ¿sí? Todos estos van a afectar prácticamente a lo que es la membrana, y esta condiciona, de acuerdo a la importancia genética, el desenvolvimiento de padecimientos. Este otro de Matthew, en donde vemos cómo nuevamente la simbiosis y los padecimientos que la microbiota ha venido a relacionar. Y esto es muy interesante. En este artículo habla sobre todo del contenido de las, fíjense, es el punto 0,18 metros cuadrados que ocupa la nariz, 18 centímetros cuadrados. Esos 18 centímetros cuadrados, imagínense. Vamos a tener aquí dos datos. Sobre todo, evidentemente, tenemos un epitelio mucoso, vemos el microbiota, ¿sí? El aire, los pulmones. Entra el aire y evidentemente que la flora de la microbiota que está en la nariz y los senos es más la cantidad de cómo va llegando a los pulmones. Aquí el Staphylococcus aureus ocupa un lugar importante dentro de los firmicutes, que es familiar totalmente de los firmicutes, y algunos actinobacterios van a tener esta interrelación que llegan a los pulmones. Y bueno, estos son punto 18, que es el órgano de los que vamos a hablar, de la nariz. Vean este otro, el pulmón. De punto 18 nos vamos a ir a 70 a 100 metros cuadrados, ¿sí? Esta superficie por metro cuadrado, donde vamos a nuevamente a ver esta microbiota que va disminuyendo porque se supone que más abajo va a ser estéril, y las características que van a condicionar que algunas bacterias puedan llegar aquí, como sabemos que son los que causan las neumonías, y que vamos a tener algunas, de acuerdo al proceso inflamatorio, el desarrollo de asma, precisamente cuando llegamos a tener esta alteración. Pero ¿qué tal? Nos vamos al sistema gastrointestinal con 250 metros cuadrados, grandísima la superficie, de 250 metros cuadrados la superficie, para tener toda la cantidad de bacterias que conlleva este órgano y sistema. Vamos a tener aquí lo que es el hígado, el intercambio con plasma, la bilis,
estas condiciones tanto de azul como roja, el epitelio, la microbiota, todas estas condiciones que ha sucedido, vean, obesidad, procesos inflamatorios, vamos a ver toda una serie de respuestas que van a ser moduladas por cada uno de nosotros. Tenemos una característica para que cada uno de nosotros tenga una respuesta inflamatoria y de esta manera poder resolver esto. Sí, aquí es una placa de Pellet donde vemos una respuesta inflamatoria, IgA, bacterias, todo lo que es acá conlleva a esta situación de inflamación. Casi ya terminando, precisamente la regulación del huésped que vamos a encontrar con esta microbiota intestinal. Fíjense nada más, regulación de los pulmones en el aspecto de la inmunidad en el huésped que afecta a nivel del intestino. Es decir, cómo va nuestra alteración intestinal a afectar a nivel pulmonar. Estas imágenes son clásicas de los inmunólogos, a mí me encantan porque son clásicas. Obviamente le pedí a uno de mis adscritos, a David, que me ayudara en unas imágenes, pero esta es clásica, se pierde, ¿no? Aquí uno, vean aquí, aquí voy a subir a uno de estos dos malvados para que vean, todo esto prácticamente es parte de lo que está entendiéndose que llegan las bacterias. Aquí vean un Bacteroides fragilis, ¿sí? Vamos a tener algunos Clostridium, todas estas son bacterias que se van a encontrar en el intestino y que de alguna manera van a llegar a un proceso de mucosas, enfermedad sistémica y que llegan hasta los pulmones, impresionante. Y vamos a ver a continuación esto, cómo prácticamente aquí llegan a nivel pulmonar. Vean, todo lo que es a nivel intestinal aumenta el proceso inflamatorio y conlleva a tener alteraciones a nivel pulmonares. Entonces es muy interesante cómo esto está sucediendo y vean, flora intestinal normal, ¿sí? Equilibrio se va perdiendo con la dieta, con los antibióticos y con las infecciones. Esto condiciona la alteración de la flora con un proceso inflamatorio y una producción, estimulación o génesis de padecimientos sistémicos. Vean aquí nuevamente cómo prácticamente se involucra a nivel intestinal y a nivel pulmonar, de tal manera que nuestro objetivo más importante en los niños es dejar de usar antibióticos, mantener un equilibrio para que tengan un futuro y evitar todo esto. Ya las siguientes están muy llenas pero vean todo lo que está mencionando, aquellos gérmenes, ¿sí? Microbianos y la relación a nivel pulmonar que se ha podido describir. Vean, y dentro de los probióticos, acá está prácticamente los lactobacilos. Ajá. Vean aquí toda la serie de lactobacilos, son lactobacilos, bifidobacterios, estreptococos, ¿sí? Otros más orales como los Mycobacterium, Francisella, Brucella, etcétera, etcétera, hasta la Mycobacterium tuberculosis aquí se involucra. Vean, todos estos traen efectos a nivel pulmonar, ¿sí? Porque la microbiota condiciona. Nuevamente aquí, igual, en el huésped, y todo esto que incluso todavía falta para poder estudiar todo este tipo. Vean nada más, ¿sí? Conexión con los microbiomas y padecimientos sistémicos. 2016, 2014 y 2011 son las que les he mostrado, en donde vemos aquí, ¿sí? Cómo va a afectar, condicionando hasta padecimientos como la artritis, como padecimientos a nivel de la piel como psoriasis y padecimientos acá como problemas de tipo, aquí está dividido en los tres aspectos, cómo llegan las bacterias, afectan, pasan a la mucosa y llegan a involucrarse con artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, enfermedad o síndrome de John. Entonces vean, todo esto prácticamente lleva a conllevar y para finalizar esta imagen. Ya. Ahora te aguantas, mijita, pues si tú fuiste la que me diste el título. Bueno, el acta del nacimiento, vean, los genes, esto es importante. Los genes de cada uno de nosotros es la información que nos va a pasar nuestros ancestros. Y muchos de nosotros que se darán cuenta como a veces el del niño de la esquina que está la mamá vendiendo periódico y está en una cajita de madera, se enferma menos que el niño que viene bien cuidado de casa. Esto es la genética de cada uno. Esto va a condicionar que tengamos el tipo de nacimiento, ¿sí? Y la alimentación al seno materno, algo que a lo mejor nadie le da importancia y que debe de ser fundamental hoy que nosotros los pediatras favorezcamos el nacimiento de la forma más natural, con una buena genética, una buena nutrición, sin enfermedades infectocontagiosas perinatales. Alimentación al seno materno 2 años, por favor, por lo menos. De esta manera vamos a tener cómo va el microbioma a mantenerse en un adecuado equilibrio.
esta exposición a alimentos, productos del ambiente, microbios, uso de antibiótico, por favor, no usemos tanto antibiótico. Y aquí vemos cómo llega la disbiosis, alimentos que llegan a condicionar disbiosis, proceso proinflamatorio, radiaciones, virus, respuesta inmunológica excesiva, daño tejido, síntomas, y aquí vemos cómo prácticamente hay todo lo que es a nivel sistémica, presentación clínico y padecimiento sistémico, que conste. Esta es la penúltima, el rol del microbiota y la inmunología a nivel intestinal, y nuevamente ya es la última imagen en donde vemos nuevamente cómo la microbiota se involucra con la respuesta inflamatoria sistémica y llega a tener el contacto, y de acuerdo a la información genética vamos a tener, ahora sí ya es todo, vamos a tener esta respuesta. Entonces hemos cumplido con los objetivos, sobre todo qué papel tiene el microbioma en la humanidad hoy en día, el papel de que van a ir avanzando en productos con probióticos. Mientras menos fármacos tengamos en nuestra alimentación, vamos a poder mantener un equilibrio de este proceso inflamatorio localizado a nivel intestinal, y ya cada uno de nosotros con la información genética que trae pues podrá seguir vivo, si es que no pasa otra cosa, ¿no?